Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Mahasin Meravet, conocida por su carácter apasionado y sus gestos inesperados, ha sorprendido a todos al comunicarse directamente con la madre de Sen. Este gesto, cargado de simbolismo y emociones, se ha convertido en un tema central en las conversaciones entre seguidores y medios. La llamada no fue algo planeado públicamente, sino una acción íntima que despertó una gran curiosidad. Quienes rodean a la pareja han comenzado a especular sobre los motivos reales de esta comunicación. Se dice que la intención de Mahasin no fue casualidad, sino parte de una decisión profunda. La relación entre ambas partes ahora se percibe como un punto clave en la historia sentimental que comparten. Lo que más llama la atención es la manera en que Mahasin decidió dar este paso sin intermediarios. Ella misma tomó el teléfono y con voz firme marcó el número de la madre de Sen. No hubo asistentes ni representantes presentes en ese momento, lo que demuestra la seriedad de la situación. Se percibe un intento claro de acercamiento, una búsqueda de entendimiento más allá de lo que muestran los focos y las cámaras. La madre de Sen, conocida por su carácter reservado, se encontró con una llamada inesperada que abrió nuevas preguntas. El silencio de ambas después del encuentro solo ha hecho crecer la intriga. Para muchos, este gesto no solo es una muestra de respeto, sino también de valentía. Una llamada como esa implica una enorme carga emocional, porque no es fácil enfrentarse a una figura tan importante en la vida de Sen. Mahasin parece haber asumido esa responsabilidad con convicción y con un claro objetivo en mente. No se trató de una conversación superficial, sino de un diálogo con peso propio. La determinación de Mahasin en este punto refleja hasta qué punto su historia con Sen está llena de retos. Todo indica que lo que ocurrió en esa comunicación tendrá consecuencias en el futuro inmediato. La llamada entre ambas mujeres también plantea la cuestión de qué lugar ocupa Mahasin en la vida personal de Sen. Muchos ven este gesto como un intento de dar un paso más allá y buscar una aceptación más sólida. En la cultura en la que ambos se mueven, hablar con la madre no es solo un gesto cotidiano. Se trata de un símbolo fuerte de confianza, compromiso y seriedad. Cada palabra dicha en esa conversación cargaba un peso invisible. Mahasin, al hacerlo, envió un mensaje claro sobre sus intenciones. El misterio alrededor del contenido de esa charla alimenta las especulaciones. Algunos creen que se trató de un gesto de reconciliación. Otros opinan que la conversación tuvo que ver con aclarar ciertos malentendidos. También hay quienes sostienen que Mahasin buscó dar explicaciones sobre su amor hacia Sen. Sea como sea, la verdad es que nadie ajeno sabe lo que exactamente ocurrió. Ese hermetismo hace que la historia se vuelva aún más atractiva para quienes la siguen de cerca. Lo cierto es que la madre de Sen es una figura crucial en la vida del actor. Su opinión y su mirada tienen una gran influencia. Por eso, que Mahasin decidiera dirigirse a ella directamente es algo más que un simple gesto. Representa una búsqueda de confianza, de comprensión y tal vez de aprobación. Esa llamada, aunque breve, parece haber marcado un antes y un después. Lo que suceda a partir de ahora estará inevitablemente conectado a ese instante. El eco de esa comunicación sigue vivo entre quienes conocen la historia. La llamada también resalta un rasgo de Mahasin que pocos se atreven a cuestionar: su valentía. Ella no teme exponerse, no teme a las reacciones ni a los juicios. Su amor por Sen parece estar por encima de esas barreras. La fuerza con la que se mueve en esta historia muestra que no se trata de un vínculo superficial. Cada paso que da está cargado de un simbolismo profundo. Y esta llamada no fue la excepción, sino quizá uno de los movimientos más importantes que ha hecho. Desde el entorno cercano se percibe que lo ocurrido puede transformar la relación entre ambas mujeres. No es lo mismo ser vista desde la distancia que entablar un diálogo directo. Con ese simple gesto, Mahasin cambió el terreno de juego. Ahora, la madre de Sen no puede ignorar la presencia de la actriz.
Esa voz al otro lado del teléfono ya forma parte de su experiencia personal. Y eso deja huellas que no desaparecen fácilmente. El contexto en el que ocurrió la llamada también tiene su relevancia. No fue un evento público ni preparado para la prensa, punto. Fue un acto íntimo, espontáneo y directo. En tiempos donde todo se comparte en redes sociales, esta decisión de mantener la privacidad también dice mucho. El silencio posterior fue aún más llamativo. Ninguna de las dos quiso dar explicaciones, lo que convierte todo en un enigma. Y los enigmas siempre generan más interés. Se sabe que, para Mahaseen, cada relación humana es vital. Ella se caracteriza por su sensibilidad y por la importancia que le da a los vínculos. Esta llamada, por lo tanto, no fue un simple contacto telefónico. Fue un puente tendido, una manera de construir un espacio en el que las emociones importan más que las apariencias. Ese tipo de gestos rara vez se olvidan. Y en esta ocasión, su huella ya quedó marcada. El hecho de que Mahaseen se dirigiera a la madre de Senk también abre un debate sobre lo que representa el amor en este caso. No es solo un sentimiento romántico entre dos personas. Es una historia que involucra familias, contextos y tradiciones. Al tomar el teléfono, Mahaseen reconoció esa dimensión. La llamada fue un acto de amor, pero también un acto de responsabilidad. Y en esa mezcla radica su verdadero poder social. Para quienes han seguido de cerca cada detalle, lo ocurrido puede ser visto como un momento histórico en la relación. La valentía de Mahaseen de abrir esa línea directa quedará como una anécdota difícil de olvidar. Tal vez, con el tiempo, se descubra qué palabras fueron dichas en esa charla. Tal vez nunca se sepa. Pero lo que sí es claro, es que esta acción cambió el rumbo de las cosas. Y su resonancia se seguirá sintiendo en adelante. A pesar de todas las especulaciones, lo único indudable es que Mahaseen no se quedó de brazos cruzados. Ella eligió actuar, eligió dar un paso adelante. No buscó la comodidad ni la indiferencia. Quiso enfrentar lo que tenía que enfrentar. Esa actitud, en cualquier contexto, siempre genera respeto. Y en este caso, el respeto parece multiplicarse con cada nuevo detalle que se conoce. La decisión también demuestra que Mahaseen tiene una clara visión de lo que quiere. No se deja llevar por rumores ni por interpretaciones ajenas. Ella sabe lo que siente y actúa en consecuencia. Eso la convierte en una figura aún más fascinante. No todos tienen esa fuerza interior para dar pasos tan arriesgados. Y en ese sentido, su historia se vuelve ejemplo de firmeza y coraje. Aunque la madre de Senk no haya dado declaraciones, es evidente que la llamada dejó una impresión. Nadie recibe un gesto así, sin que algo cambie. Puede haber sido sorpresa, puede haber sido emoción, incluso puede haber sido incomodidad. Pero en todo caso, fue algo que movió las aguas. Ese movimiento es el que mantiene la expectación en el aire. Y es lo que hace que todos sigan pendientes. Lo interesante es que esta acción encaja con la personalidad de Mahaseen. Ella nunca se ha caracterizado por quedarse al margen. Siempre busca ser parte activa de lo que vive. Y esta vez no fue diferente. Su iniciativa refleja una convicción que pocos poseen. No se trata de desafiar, sino de construir. Y en ese sentido, la llamada se convierte en una herramienta de unión. La intriga sobre lo que vendrá después es inevitable. Muchos esperan un encuentro cara a cara tras este primer contacto. Otros imaginan que la relación entre ambas mujeres podría transformarse en un lazo inesperado. Y hay quienes piensan que todo dependerá de la respuesta de Senk. Al final, lo cierto es que el futuro de esta historia tiene una nueva pieza en el tablero. Y esa pieza es fundamental. Este acontecimiento también abre reflexiones sobre la importancia de la comunicación. En un mundo donde los silencios pesan tanto, romperlos con un simple gesto puede significar todo. Mahaseen lo entendió así, y decidió no esperar más. Su gesto fue una muestra de madurez y de claridad emocional. Un movimiento que podría marcar el inicio de una nueva etapa, y que sin duda ya dejó huella. La historia entre Mahaseen y Senk ya tenía muchos capítulos, pero este en particular resalta por su carácter inesperado. Nadie lo vio venir, nadie lo predijo. Y eso lo hace aún más fuerte.
Las sorpresas siempre capturan la atención. Pero cuando esas sorpresas son gestos cargados de humanidad, su impacto es aún mayor. Eso es lo que se vive ahora alrededor de esta llamada. La fortaleza emocional de Mahaseen es una de las claves que explican lo ocurrido. Ella parece haber encontrado en sí misma la energía necesaria para enfrentarse a algo tan significativo. Esa fortaleza no es común y merece ser reconocida. Es lo que le permite navegar en medio de tantas tensiones. Y es lo que seguramente seguirá guiando sus próximos pasos. Más allá de las interpretaciones, lo que importa es el valor de los hechos. Y el hecho concreto es que hubo una llamada, hubo un contacto real. Punto y diario. Eso basta para cambiar percepciones, para abrir nuevas puertas. No hacen falta explicaciones inmediatas. Lo esencial ya ocurrió. ¿No? Y lo esencial es lo que hoy todos comentan. Lo llamativo es que, en medio de tanta especulación, tanto Senk como Mahaseen han mantenido la calma. No hay declaraciones grandilocuentes, no hay dramatismo en sus gestos. Todo se reduce a un hecho sencillo pero poderoso. Ese contraste entre la simplicidad del gesto y la magnitud de su impacto es lo que hace que esta historia brille aún más. Es lo que la vuelve inolvidable. El tiempo dirá si esta llamada fue el inicio de un vínculo sólido o solo un gesto aislado. Pero lo que no se puede negar es que marcó un punto de inflexión. La figura de Mahaseen emerge con más fuerza que nunca. Su voz resonó al otro lado de la línea, y eso basta para entender su papel. Ella no solo ama, también actúa. Y en ese actuar está la clave de todo lo que vendrá. La historia queda abierta, llena de misterio y de posibilidades. Lo que ocurrió no tiene marcha atrás, y lo que vendrá es incierto. Pero lo cierto es que Mahaseen volvió a sorprender con su manera única de vivir el amor. En ese gesto se encuentra el reflejo de su esencia. Y en ese reflejo, quienes observan no pueden evitar emocionarse. La llamada, al final, se convirtió en mucho más que una conversación. Fue un acto que definió un rumbo. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.